Hola amigas, ¿cómo están? Realmente feliz de volver a estar otro día con ustedes. Siempre espero el día miércoles con mucha expectativa. Así que tenemos como unos minutitos mientras tomamos algo caliente, porque pues el clima está frío en este tiempo, ¿no? O un refresquito, agüita, lo que tú desees. Yo creo que puedes mandar el link a tus amigas, ¿no? A tus grupos, para poder conectarnos y aprender una vez más de la palabra del Señor. Los temas que hemos estado tratando, como el perdón, han estado realmente maravillosos. Hemos recibido muchas llamadas, pero también han escrito para poder ver, ¿no? Cada persona tiene como un problemita aparte. Entonces, pero yo creo que el perdón es la llave que el Señor nos da para nosotros poder salir adelante. Así que bienvenidas a Entre Amigas, y hoy día quiero decirles que tengo un invitado muy especial, que cuando lo invité me dijo que iba a volver a regresar cuando estuvimos hablando, ¿se acuerdan? De muchas mujeres preciosas de la Biblia, y pues nos faltó tiempo, ¿no? Pero hoy día viene con un tema especial que yo creo que hace falta en nuestra sociedad, en nuestro medio, ¿no? En nuestra casa, donde nosotros nos podemos mover, y es la paternidad de Dios. Así que le quiero dar la bienvenida al pastor Hugo Hoyos. Qué alegría volver a estar con ustedes en este programa tan especial, y también para la gloria del Señor tan sintonizado, ¿no? De veras estamos con expectativa. Estamos contentos de poder servir, ¿no? Así es. Y estamos para servirte. Así que listos en el nombre del Señor Jesús. Bien, para ver todo lo que Dios nos va a dar y nos va a regalar el día de hoy, ¿no? Entonces siempre hay expectativas en nuestras vidas. Y realmente este es una área donde a mí, por lo menos, ha tocado mucho mi corazón, porque yo creo que todos anhelamos un papá que nos abrace, nos apachurre, un papá que juegue con nosotros en el parque, que tenga un tiempo para nosotros como hijo. Yo creo que esto es parte de nuestra naturaleza humana, y todos lo necesitamos y lo deseamos si no lo hemos tenido. Hay un verso que a mí me gusta muchísimo, que creo que este verso marcó muchísimo mi corazón, porque, bueno, yo tuve un papá, ¿no? Pasé mi infancia, era mi héroe, ¿no? Digo era porque ya está en la presencia del Señor, pero de pronto ya en mi adolescencia Él no estuvo ya conmigo, ¿no? Y a mí realmente eso marcó mi relación con Dios. Porque yo era feliz, ay, el Espíritu Santo lo quiero conocer, Jesús lo quiero conocer. Pero padre era como que inmediatamente tenía como algo, ¿no? Como que chocaba con mi papá terrenal. Y yo me acuerdo que tuve que orar, clamar, pedirle ayuda allí al Señor, personas que también me apoyaron, me ayudaron, ¿no? Pero un verso que a mí se me clavó en el corazón es cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces yo dije, no, tengo que buscar a Jesús para poder llegar al Padre. Pero ese día Dios permitió que yo leyera el versículo en Romanos, ¿no? Que lo quiero leer. Adelante, y para por favor. Romanos 8:15, donde dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿no?, el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Este es mi versículo favorito de la Biblia, porque cada vez que yo digo Abba, Padre, pues siento la presencia de Dios y me da ganas de llorar. Y Dios trajo sanidad. ¿Qué piensas de la paternidad? ¿O qué es la paternidad? Bueno, es tan amplia la paternidad. Sí. Dios nos adoptó hijos suyos, ¿no? Con todos los beneficios que implica, ¿no?, ser hijos de Dios. Y no solamente hijos de Dios, sino herederos de Dios. Ahora Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y hay tanto que hablar sobre la paternidad, porque en tu caso fue muy especial, ¿no? También en mi caso, porque en realidad nosotros crecimos sin padre, pero ya en otro momento contaremos nuestro testimonio, ¿no? O de repente un poquito, pero... Sí. Es muy importante saber que el Espíritu Santo se quiere revelar a ti, quiere revelar
la paternidad de Dios en tu vida. Y es importante agregar que cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús, ¿te acuerdas? Enséñanos a orar. Y Él empezó a orar, para sorpresa de todos, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ahí estaba dando Jesucristo a conocer a Dios como Padre, ¿no? Y Él mismo decía, yo y el Padre uno somos, wow, ¿no? Así que realmente empezó toda una enseñanza y toda una revelación de quién es el Padre, ¿no? Así que en realidad hablar del Padre y lo que significa Padre es muy amplio, pero tú que estás escuchando, Dios es un buen Padre, Padre de misericordia, dice la Biblia, y Dios de toda condenación. Y dice que Él no te dejará ni te desamparará. Eso lo he experimentado yo por años, porque creo que son las dos grandes características de un padre, que no te dejará. Mucha gente sufre de orfandad, ¿no? De soledad, de tristeza, pero Dios Padre promete, yo no te dejaré y no te desampararé. Sí, realmente es tremendo. O sea, podemos decir que la paternidad tiene su origen en Dios. Por supuesto, ¿no? que sí. Entonces, Dios, y este es un punto donde debemos entender claramente, o sea, Dios diseñó al hombre para que sea padre, no es un experimento, ¿no? Entonces muchos dicen, bueno, no soy papá, estoy experimentando, y si mi hijo pues no nace bien esto, me voy o los dejo, los abandono. O sea, realmente la paternidad es un diseño de Dios, y el diseño de Dios es Dios mismo, porque el modelo a seguir era él mismo. Y ¿no? qué mejor que él mismo, porque dice la Escritura que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. O sea, voy a decirlo así, se inspiró en él mismo. En él mismo, sí, para crear al hombre, ¿no? Para que sea padre. Así que eso es maravilloso, porque en realidad somos la inspiración claro. de Dios. Este verso que acabo de leer dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y esto a mí realmente me impacta muchísimo, porque si no tenemos la paternidad sellada en nuestro corazón, si realmente nosotros no conocemos a Dios como nuestro papá, o a veces por falta de perdón, porque ha habido rencilla, abandono, soledad, como tú decías, no tenemos una relación con el papá. Y acá la Biblia dice, no habéis recibido ya el espíritu de esclavitud, ¿no? Para que estés en temor. O sea, no tener un papá hace que nosotros estemos en temor. Y desde niño, y es cierta esta palabra, o sea, caemos en temor. En cambio, cuando hay un papá, mira, que me escuche, ya uno queda como libre, como liberada, ¿no? Uno siente que tiene una cobertura, uno siente como que está ahí el papá, papito, aba, ¿no? Daddy, o como queremos llamarlo. Pero entonces, qué importante es que el poder tener un papá nos saque de toda esclavitud del temor. Definitivamente, porque, por ejemplo, en mi caso, yo tenía temor a la palabra padre y por ende tenía temor a la autoridad. Y hay veces tenemos temor a la autoridad porque como no tuvimos una imagen de padre acá en esta tierra, y fue mi caso, porque yo tuve una mala imagen de padre, porque mi papá, les cuento, aunque algunos saben mi testimonio, no vivió con nosotros, ¿no? Tuvo otros compromisos, ¿no? Por eso que de parte o por parte de padre somos bastantes hermanos, se los voy a decir, ¿no? Somos como 26 hermanos. Antes. Ahora eres libre, porque antes no lo decías, ahora claro. ya lo dices. Porque me daba vergüenza, amigos que me ven, decir, wow, en realidad mis hermanos por parte de padre somos 26. O sea, mucha gente, ¿no? Algunos
se reían y decían que tu papá nunca vio televisión. Y entonces, pero no tuve esa imagen de padre porque él no estuvo conmigo. Entonces, ¿quién es Dios para ti? Dios papá. Claro, ahora Dios, por supuesto que en ese tiempo habían heridas, porque cuando tú tienes temor a la autoridad, sí, tienes heridas y tienes dolor, y había un quebranto en mí, ¿no? Y también había rechazo en mí, porque mi papá, siendo mi papá, me rechazaba, ¿no? Y cuando yo le iba a pedir algo, él se ocultaba. Pero qué poderoso es el Señor Jesús, que Él pudo sanar toda herida, todo dolor, y sobre todo pudo restaurar la imagen de Padre en mí. Porque yo no podía ver a Dios como Padre. Me era difícil por la imagen de padre que tenía acá, por el mal testimonio, el mal ejemplo, el abandono, etcétera, ¿no? Pero Dios hizo un milagro en mí y lo quiere hacer en ti, ¿no? Él quiere restaurar la imagen del Padre bueno que es Él. Así que, en realidad, yo te pido que estés con expectativa, porque el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, quiere restaurar la imagen de Padre en ti. Sí, es increíble, ¿no? O sea, Él dice que el Señor no podemos entonces recibir ese espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. A mí me gusta mucho esta palabra porque un día conversando con un embajador judío, ¿no?, de Israel, él me explicó lo que la palabra adopción significaba para ellos, ¿no? Entonces, realmente yo me quedé así, me acuerdo, con los ojos abiertos, y le dije, me ha dado una gran lección sin saberlo, ¿no? Me ha enseñado. Porque él decía, cuando nosotros los judíos adoptamos un niño, pues ese niño pasa a ser un hijo y tiene todos la misma herencia, los mismos derechos, la misma responsabilidad que nuestros hijos. Es más, dijo, si este niño estuviera en peligro, yo dejo ahí a mi hijo que ha nacido de mí, o sea, él es el padre, ¿no? Y pues con mi esposa lo hemos tenido, y si yo veo el hijo que adopté y lo tengo y está en peligro, tengo que dejar a este hijo y correr y darle a él realmente toda la atención que necesita. Y comenzó a explicar esto y yo decía, wow, el Padre tuvo que dejar a su Hijo Jesús por un tiempo aquí en la tierra, sufriendo en la cruz y todo, por que esa pared que nos separaba con Él, traerla abajo y que Jesús nos pudiera acercar al Padre. Y por eso Jesús dice que somos coherederos con Jesús. Amén. Yo dije, entonces acá cuando la palabra de Dios dice, ¿no? Y yo creo que es grande, pues, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y Abba Padre, pues en el hebreo significa, Abba significa papito, ¿no? Esta palabra Abba encierra pues origen, alguien que sostiene, alguien que alimenta, alguien que da soporte, ¿no? Alguien que funda, alguien que es protector. Todo esto encierra esta palabra. Y él dice, por el cual clamamos Abba Padre, papito, ¿no? Esta palabra a mí me emociona. Y también a mí, porque qué maravilloso es saber que Dios es un Padre, no solamente es Padre, sino que es un excelente Padre, ¿no? Y como Padre debemos ver que Él es nuestra fuente. Amén. Qué importante saber, y quiero decir, si me lo permites, ¿no?, que uno de los significados también de la palabra Padre es fuente. O sea, wow, Él es la fuente de amor, Él es la fuente de libertad, Él es la fuente de misericordia, Él es la fuente de sanidad, Él es la fuente de restauración y, por supuesto, Él es la fuente de restauración, ¿no? Y
realmente todo el bien, dice la Escritura, que hay en nosotros a través de Cristo Jesús, pero gracias al Padre, ¿no? Así que es importante saber y entender que uno de los significados de la palabra Padre es fuente, ¿no? Es hermoso porque realmente Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas más grandes en esta sociedad, ¿cuál es? La falta de paternidad. Increíble. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a restaurar. Por eso que, como decíamos en antes, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por ejemplo, la mujer samaritana, que le dijo el Señor Jesús que 5 maridos había tenido y el que tenía actualmente no era su marido. Y por eso que el Señor Jesús dice en Juan 4:14, mas el que bebiere, le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces le estaba enseñando a esta mujer quién era Dios como Padre y que Dios es su fuente, que no tenía como... Hay tantas personas, Juanita, que buscan amor. Así ¿no? es. Y a veces lo buscan en una fuente equivocada. Efectivamente, hijos que salen a buscar las drogas, sí. Señoritas jóvenes, jovencísimas, que no tuvieron la paternidad de Dios, que sus padres las abandonaron o las golpearon o las maltrataron psicológicamente, van y se meten con cualquier persona, cualquier tipo que las engaña y desgraciadamente... Y a veces es por falta de amor, nada más que están buscando una persona, ¿no? Porque de hecho, tú dijiste una palabra clave, Dios es la fuente también del amor. Y los seres Dios humanos hemos sido hechos, ¿no? O yo creo que es el amor. Entonces, nosotros buscamos esa fuente que nos llene de amor, ¿no? Y la buscamos en cualquier otro lado cuando no tenemos a Dios como Dios Padre. Y qué pena que sea así, Dios mío, ¿no? Hasta que estas personas, estos jóvenes y jovencitas, cuando tienen un encuentro con Dios Padre, su vida cambia como cambió la mía, que realmente yo no conocía al Padre, pero cuando me explicaron y cuando el Espíritu de Dios me reveló quién era el Padre, mi vida cambió y fue transformada. Y en realidad fuimos mudados en otros hombres. Por eso que si tú que estás viendo este programa hermoso, tienes esta carencia de amor, esta mala imagen, eso es importante. Porque inclusive puedes ser cristiano y tienes distorsionada la imagen de Dios. Ajá, como padre, por supuesto. Y entonces no tienes el rema de quién es el Padre. En este día, el Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios, quiere revelar a tu vida, jovencita que me escuchas, la paternidad del Padre. Yo siento que hay jóvenes, inclusive jovencitas, que están embarazadas y que han sido abandonadas, y mujeres casadas que han sido abandonadas, ¿no? Y ahora dicen, wow, ¿qué me hago? Pero en realidad Dios es bueno. Inclusive dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Salmo 27, el Señor me recogerá. Y hoy el Señor va a restaurar en tu vida la imagen de Padre, créelo. Y si se lo pides, Él te lo va a dar, porque Él dijo, pedid y se os dará. Y entonces es un día de sanidad,
es un día de restauración, es un día de bendición, porque como Dios el Padre le dijo a Jeremías, con amor eterno te he amado. Tú te puedes imaginar que el Señor nos habla de esta forma, y esa palabra no solamente es para Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 31, sino para ti, que Dios el Padre te dice, con amor eterno Wow. te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Qué tremendo, esta es una palabra tremenda, y Dios al hombre le dio la responsabilidad, ¿no? De la paternidad. No solamente de proveer una familia, no solamente de estar a la cabeza de una familia, sino yo creo de darle identidad a su casa, a su familia, a su generación. Y esa es la responsabilidad del hombre. Pero también quiero decirle a muchas mujeres que tal vez han sufrido el abandono del esposo, o hijos que han sufrido el abandono de los padres, ¿no? Y la mujer se ha quedado sola como cabeza de familia. Pues no te frustre, porque la palabra que tú has dicho, Dios siempre va a ser papá. Dios nunca te dejará ni nunca te abandonará. Él será un padre para tus hijos mientras tú lo busques con todo el corazón. Aún Él le va a proveer todo bien que le falta, porque yo sé que todas las situaciones son diferentes, ¿no? Algunas pues tenemos al esposo al lado, pero otras han sido abandonadas. Ahora tanto feminicidio que hay, ¿no? En este tiempo que escuchamos. Entonces yo creo que Dios está allí contigo. Por eso es que esta palabra impacta mi corazón, que Él es nuestro Abba, nuestro papito, que Él nunca nos va a dejar. Así el marido te haya dejado, Él nunca te va a dejar, y Dios te va a dar realmente allí toda la solución para que tú puedas salir adelante. Y por eso que es tan importante la paternidad en esta generación, porque el papá da identidad. Dios me dio identidad, me dio un valor. Y eso es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Con nosotros. Perdón que nos emocionamos los dos. Es que realmente cuando digo mi Abba Padre, y siento que Él me dio valor, realmente, ¿no? Después de soledad, de abandono, tú dices, no, Él llena mi vida, estoy feliz, como que nos sentimos personas importantes. Amén, porque Él nos hizo importantes. Por eso que muchas veces decimos en las prédicas, tú vales lo que la sangre de Jesucristo vales. Y esto a veces a algunos les suena wow, pero para Dios eres valioso. La gran demostración de esto, que Él envió a su Hijo Jesucristo, y dice la palabra que Él lo dio, ¿no? Y en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y escucha, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ahora, si me permites medio minutito, porque este tema es tan hermoso, Sí. ¿no? Tan hermoso que los dos queremos hablar al mismo tiempo. Entonces, en realidad, otro significado, aunque de la palabra fuente tenemos mucho que hablar. Sí, serían temas y temas y temas y temas. Pero Dios es bueno. Otro de los significados de la palabra padre es protector. Sí. Les cuento que cuando no conocía al Señor, como muchas personas que nos escuchan y nos ven, yo me sentía desprotegido, desamparado. Sí. Y esto te hace sufrir, ¿no? Y la palabra protector significa cubierta, significa cubrir, significa defender, defensa, ¿no? Significa levantar. Wow. Y esto es tan importante. Por eso que cuando Dios sanó mi corazón, y les cuento, yo me encontré con mi papá cuando estaba enfermo. Y en realidad yo le pedí perdón porque había juzgado a mi papá. Yo dije, cuando me case, yo no voy a hacer lo que este hombre hizo. Pero ese juicio se volvió contra mí. Por eso que dice la Escritura,
No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Que a propósito del perdón, y tú lo mencionaste al comienzo, el perdón no es un sentimiento, no es una emoción, sino es una decisión. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, me ayudó a perdonar a mi padre y pude perdonarlo. Por eso que cuando lo encontré, ya mi padre estaba enfermo. Por supuesto que ya hace un buen tiempo mi papá se fue a la presencia del Señor. Yo le decía, papá, te amo. Y me quedaba mirando y me decía, hijo, estás loco. Y yo le decía, papá, te amo. Y le di un beso en la frente. Y mi papá no entendía. Por eso, inclusive, cuando se fue a la presencia del Señor, Dios puso en mi corazón darle un buen entierro. Mis hermanos me creían loco, pero ¿cómo? Si nuestro papá te decía basura, no vas a llegar a nada. Y siempre las palabras maltratan y duelen más que 5 bofetadas juntas, ¿no? Y críticas y maldición. Y más si viene de la autoridad. Por como supuesto, fuerte era, sí. Y nos botaba. Por eso que en realidad, cuando tú tienes la paternidad de Dios, se cumple en tu vida esto, que no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. Por eso que yo le dije, papá, te amo, y pude bendecirlo. Y cuando ya se fue a la presencia del Señor, Dios puso en mi corazón, hónralo, dale un buen sepelio, un buen entierro, Mi mamá me creía loca, pero quiero decir algo y no quiero extenderme. La Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. No dice si te dejó, no lo honres, si te abandonó, si te insultó, porque mi papá no estaba con nosotros en Navidades, y por en cumpleaños. muchos años, ¿no sabías de él? Nada. Mi papá trabajaba en un banco X, no voy a decir banco para no promocionar al banco, aunque es muy conocido, pero en realidad Dios puso en mi corazón que lo honrara. Y cuando Dios hizo esto, y aunque algunos me criticaban, en realidad Dios me bendijo, porque es el primer mandamiento con promesa, Juanita, para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra, dice la palabra de Dios en Gálatas. Amén. Así que eso fue un bálsamo para mí, y yo me di cuenta por el Espíritu Santo que estaba sanado, porque cuando tú recuerdas algo sin sentir heridas, el dolor, ¿no? El dolor se lo había llevado Dios, la herida y el quebranto se lo había llevado Dios. Por eso que yo sabía que Dios me había perdonado. Me criticaron mis hermanos, mi propia madre me criticó. ¿Qué has hecho con ese salvaje?, me decía. Pero no entendía, porque cuando el hombre deja a la mujer se queda con heridas y con dolor. Pero Dios pudo hacer un milagro, una cirugía en mi corazón sobrenatural. Así que pude yo amar a mi padre, y así fue la revelación que tuve de la paternidad de Dios. Sí, qué tremendo, porque realmente tal vez tenías 2 caminos. Te resentías y estabas en malos caminos, o pues gracias a Dios encontraste la fuente, que es Dios en este caso, para que te sanara, ¿no? Te protegiera y todo. En Colosenses 1, 15, 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. Habla de Jesús. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces acá nosotros vemos que todo vino realmente del Padre, que él fundó todo, que no hay otra fuente, que la única fuente realmente es Dios, ¿no? Por eso la palabra Dios también significa autosuficiente, ¿no? Y a mí me gusta autosostén, significa, ¿no? Entonces esto es, de mí viene todo, yo sostengo la vida, yo sostengo todo, ¿no? Entonces yo creo, y él le da vida a todo lo que toca, porque tú, en tu caso, llegaste herido, con dolor, ¿no? Enfermo emocionalmente, tal vez de niños esperabas un abrazo, nunca, porque fueron pues más de 30 años que no veías a tu papá. Entonces yo creo que todo esto, cuando conociste a Dios, encontraste la esencia de Dios. La esencia de ser padre, no solamente Dios, porque yo puedo decir, ay, existe un Dios, ¿no? Pero ese Dios también puede estar lejano, sino lo encontraste como papá, como padre. La esencia de Dios es ser padre. Su naturaleza realmente es ser papá, es ser padre. Esa es la principal naturaleza de Dios. Y eso es lo que tú encontraste. Y Él nos enseña la paternidad, como dice la Escritura, ejemplo nos dio. Y habla también de Jesucristo en 1 Pedro 2:21, que ejemplo nos dio para que sigamos sus pisadas. Esta mañana estaba con mi hijo. No voy a decir el motivo, aunque sé que tú dirás, wow. Pero una persona me estaba atendiendo y le di mi saco a mi hijo. Y le dije a esa persona, mi hijo es un regalo de Dios para mi vida. La mujer, sorprendida, me quedó mirando. Sí, wow, qué bueno que diga eso. Sí, mis hijos son un regalo de Dios para mi vida y son un don de Dios, ¿no? Y yo le decía a mi hijo, te amo. Y esto solamente Dios lo pudo hacer, porque en realidad nunca mi papá me dijo, te amo. Y es tan importante el amor que nosotros demos a nuestros hijos, porque cuando tú le dices a tu hijo te amo, causa en su corazón seguridad. Sí, es verdad. Seguridad, y mi hijo quedaba mirando, ¿no? Y él sabía ya, y tomamos desayuno con él. Y yo le decía, hijito. Una salidita con él. Sí, ajá, gracias, hijo, le decía, ¿no? Y le tomaba de la manito y le decía, hijo, te amo con todo mi corazón. Porque esto es importante, esto crea seguridad y esto crea estabilidad. Por eso yo sé que hay personas que tienen heridas, que tienen dolor, que tienen esa carencia de amor, que no tienen la revelación de Dios como Padre, que hoy día el Señor va a hacer un milagro. Sí, yo creo que papá o paternidad, en este caso que estamos hablando, es enseñarle a nuestros hijos que puedan caminar en los caminos de Dios. Ser papá es ser un entrenador, ¿no? Es entrenarlos constantemente. Yo sé que en muchos casos a veces es difícil, pero el Señor nos ha dado una responsabilidad de poder guiar realmente a nuestros hijos, ¿no? Es difícil cuando el papá está ausente en la casa. En este caso, en mi caso, en tu caso, pues la mamá ha tomado, gracias a Dios, ese papel de poder guiar, de poder hablar, de poder decir, por este camino van, por este de acá no, ¿no? Entonces, como un doble trabajo. Y yo sé que muchas amigas que nos están allí escuchando, tal vez sea su situación, ¿no? Pero queremos decirle que no hay nada imposible para Dios, que Dios realmente, ¿no?,
¿no? Todo lo que Él toma, Él lo protege, Él lo cuida, Él le da estabilidad, Él le da seguridad, ¿no? Entonces, si estamos en un camino un poco equivocado, Él nos va a decir, perdona, por aquí se camina, por acá no, tienes que hacerlo, tienes que trabajar de esta manera, porque si tú no hubieras perdonado a tu papá, en este caso que estamos hablando de ti, hubieras terminado siendo un hijo resentido, un hijo con heridas, un hijo que tal vez no tuvieras una relación, ¿no? Con tus hijos. Una vez una persona me dijo, no sabe cómo me ministra cuando yo veo al pastor Hugo que le da un beso en la frente a Daniel, o viene Daniel a encontrarse con el pastor y le da un beso. Entonces me dice, sin decir una palabra, eso me ministra, ¿no? Que venga su hijo y que le dé un beso a su papá. Entonces yo creo que muchos necesitamos realmente de esa sanidad. Si tu corazón no hubiera estado sano, no creo que estarías actuando de esa manera, porque tal vez te hubieras refugiado en otras cosas y echándole la culpa. A veces terminamos echándole la culpa a todo lo que nos rodea. Por supuesto que sí, pero en realidad estas son consecuencias de la sanidad de Dios. Definitivamente. Que Dios es papá. Que Dios es papá, y no solamente a mi Daniel, a mis hijas, ¿no? Yo les decía, y les sigo diciendo, ahora mis 2 hijas ya son niñas casadas. Bueno, niñas ya señoras jóvenes. Y yo les decía, ¿quién es la niñita más bonita de Perú, no? Y eso les encanta, y ellas me decían, yo soy la niñita más bonita de Perú. Y entonces, y esto ha quedado hasta el día de hoy, se los digo, y yo sé que en su corazón Y ahora con la nieta. les ministra, porque el Señor Jesús vino a ministrar la paternidad de Dios a nuestras vidas. Y esto es importante, inclusive, ¿no? Fue tal la sanidad, y no solamente, si me permites un minuto, con respecto Sí, eres mi invitado. a mi papá, gracias por tu invitación, no, sino que mi mamá también. O sea, quiero explicar, yo siempre, desde muy niño, 14, 13 años, mantuve mi casa, y de parte de padre y madre somos 8 hermanos. Luego me enteré que había 8 más. Y 8. Y luego me enteré, que había 9 más. Y wow, y yo dije, wow, para de sufrir. Y entonces era un abanico de hermanos. Pero lo que quiero decir es que mi mamá, como no conocía al Señor, ella me vio como Su fuente. su fuente, o como el esposo que se fue en el buen sentido de la palabra, y puso una carga en mí que yo no estaba llamado a llevar. Por eso que, de veras, y hay preciosas, maravillosas damas que hay veces ponen en los hijos una carga que no están llamados a llevar. Y hay veces sin querer queriendo, ¿no? Dice, tú cuida a tus hermanitos. Y la responsabilidad no es de ellos, sino la responsabilidad es del padre, que a propósito Dios hizo al padre un llamado que sea rey, profeta y sacerdote, pero esto ya es en otro programa que no hablamos, porque es tan extenso, cierto que sí, pero Dios pudo también sanar y quitar, arrancar de mi corazón esa carga que puso mi mamá, porque cuando yo no traía dinero, wow, era un problema, y a veces me dejaba en la calle. Esto es fuerte. Ahora me río. También actualmente mi mamá, que es una joya, está con el Señor Jesús. También pudimos darle un buen entierro. Pude por años bendecir a mi mamá incondicionalmente porque la amo, pero en realidad también Dios quitó esa carga en mí, ¿no? Y pudo sanar también esto, porque simplemente
yo era un hijo. Y ni siquiera era el mayor de mis hermanos, sino el tercero. Así que Dios quiere, puede, ¿no?, sanar tu corazón y sanar y revelar la paternidad de Dios en tu vida. A mí me llama mucho la atención porque hemos hablado de que Dios, si Él es la fuente, Él nos entrena, Él nos protege para poder ser padres responsables delante de Dios. Y cuando no está el papá, pues Dios nos da esa habilidad a muchas mujeres que son madres solteras o madres que han sido abandonadas o divorciadas, etcétera, ¿no? Cualquiera que sea tu situación, no estamos aquí para condenar a nadie, más bien para que tú puedas conocer a la fuente de la vida, que es Dios. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Tú amas el Espíritu Santo? ¿Tienes comunión con el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es el entrenador? ¿Nos entrena para ser papás? Yo creo que sí. Por supuesto que sí. El Espíritu Santo. ¿Cómo es tu relación con Él para ayudarte con tus hijos? Bueno, si hablo del Espíritu Santo, voy a estar contigo, Juanita, hasta las 8 de la noche. Porque el Espíritu Santo, no, que es el otro consolador, es el que glorifica a Cristo Jesús, es nuestro ayudador, no, el Señor Jesús lo denominó así, es nuestro consolador, es nuestro intercesor, es nuestro auxiliador, no, y también uno de los significados ayudador es que nuestro abogado. El Espíritu Santo nos fue dado a nosotros y ahora, como hijos de Dios, somos templos del Espíritu Santo de Dios. Y Él nos quiere llevar cada día de la mano derecha. Por eso, con respecto al Señor Jesús, dijo que el Espíritu Santo lo llevó. No, el Espíritu Santo nos lleva, el Espíritu Santo nos impulsa, el Espíritu Santo nos mueve, y qué lindo es poder ser movidos por el Espíritu Santo de Dios. Y algo que me gusta a mí, el Espíritu Santo nos inspira. Nada, y con respecto a mis hijos, Él me ayudó y me sigue ayudando, ¿no?, a ser padre, inclusive cuando los tenía que corregir, ¿no? Me pedían perdón, los perdonaba, y yo salía de la habitación y le daba mínimo 10 besos a cada uno. 10 besos. Y ellos sabían que era una corrección porque los amaba, ¿no? La Escritura dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sí, este punto yo quería tocarlo porque cuando uno tiene heridas en el corazón, uno reacciona a través de las heridas, ¿no? Si a mí me trataron así, tú también tienes que ser fuerte y te trato así, de esa manera, o no hay como una relación y se pierde ese cariño, se pierde la relación padre-hijo, hijo-padre. Pero tú acabas de decir algo, sí me tocaba corregirlo algunas veces a los chicos, ¿no? Porque nos toca como papá corregirlo, pero le hablabas, los corregías y no los dejaba con el castigo allí, sino salías y los restaurabas también a la vez, ¿no? Claro. Para que ellos no pudieran seguir. Y yo creo que eso es importante porque es la base para una buena relación. Por eso que tienes una buena relación con tus hijos. Porque a veces uno los puede castigar o lo puede corregir, ¿no? Y lo dejas allí y él pues va creciendo con esa herida. Pero si lo abrazas, lo besas, le dice, te estoy corrigiendo porque te amo, ¿no? Entonces eso marca la diferencia. Por eso te decía, qué hermoso es cuando el Espíritu Santo nos entrena y nos guía. Claro. Yo le decía a mis hijos, yo te corrijo porque te amo, y porque la motivación tiene que ser una motivación correcta y una motivación de amor. Amén. Y entonces, y la Biblia da los pasos específicos y claros de cómo corregir a nuestro hijo, porque todo está en la palabra de Dios, y que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir. Así que cuando a tu hijo
lo corriges por amor, sin maldecirlo, porque hay padres que los corrigen y le dicen: eres una bestia, eres un burro, no sirves para nada, nunca llegarás a hacer nada. Eso daña el corazón de tus hijos. Nunca maldigas a tus hijos. La Escritura habla de bendecir, ¿no? Y Dios me enseñó a bendecir a mis hijos con la palabra de Dios, ¿no? Inclusive hasta el día de hoy, Juanita, yo oro todos los días la palabra de Dios para mis hijos. Por ejemplo, del Salmo 1, le digo: serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y con nombres, le digo: y todo lo que hacen mis hijos, tú lo prosperarás. Y oro con la palabra de Dios para mis hijos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Él apresura su palabra para ponerla por obra. Qué tremendo. En el Antiguo Testamento hay algunos nombres que los voy a mencionar, ¿no? Que se le conoce a Dios como el Shaddai, que es el Todopoderoso, ¿no? El que amamanta, Elohim. Realmente este nombre es como la pluralidad de Dios, ¿no? Sí. Realmente Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Jireh es el Dios que nos provee. Jehová Nisi, Él es nuestra bandera, nuestra victoria. Jehová Rafa, el Señor que nos sana. Adonai, que es uno de los nombres que amo muchísimo, mi Señor, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, realmente Jesús usa el término Padre, ¿no? Él se relaciona con Dios y en todo momento: vengo a hacer la voluntad del Padre, mi Padre que dijo: el que me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Entonces, y acá Jesús nos está mostrando que Padre es relación, es identidad, ¿no? Exactamente. Y tú no puedes entonces usar la palabra Padre si tú no tienes una relación con Dios. Y acá Jesús ya no dice pues Jehová Shalom, Jehová Elohim, sino Él dice mi papá, mi Padre, ¿no? Tengo una relación con Él, ¿no? Entonces eso es lo bonito que vino a enseñarnos Jesús. Y si yo quiero tener esa relación, yo tengo que tener una identidad, que Dios es mi papá. Él es mi Abba, Él es mi Padre, Él es la fuente mía. Y definitivamente lo que tú dices, Juanita, gloria sea al Señor. Y eso es el cristianismo. Una relación con Dios el Padre a través de Cristo Jesús. El Señor Jesús es el gran puente. Él vino a extender el puente. Nadie podía extender el puente excepto el Señor Jesús. Y entonces, por eso que Él declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el camino te da dirección. Por eso que si tú necesitas dirección para tu vida, cualquier tipo de dirección para provisión, para sanidad, para restauración, para tu familia, para tu esposa, está en la palabra de Dios. Así que Él es el puente. Una vez estábamos compartiendo la palabra de Dios y decía: podemos ser un puente para nuestros hijos, para nuestra esposa, o podemos ser un muro. Yo decidí un día, con la ayuda del Señor Jesús, con la total ayuda del Espíritu Santo, ser un puente de bendición, un puente de paz, y un puente es de ida y vuelta, ¿no? Puentes de amor, puentes de perdón, puentes de reconciliación, puentes de libertad, ¿no? Puentes de sanidad, puentes de misericordia. Entonces tú y yo, por supuesto, estamos llamados a ser puentes y no muros. Y hay personas que están tan heridas con esto, lo de la paternidad, que no abren su corazón, porque su papá los maldijo de tal forma que ellos cerraron su corazón como la tortuga. Cuando tú hieres sus patitas, la tortuga se mete en su caparazón y ya no hay cómo sacarla. No hay cómo sacarla, porque está herida. Por eso que cuando tú le preguntas
a tantas personas, porque trabajamos con muchas personas, ¿no? Y le dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué tal tu día? Todo bien. ¿Cómo te fue? Bien, gracias. Y todo es bien. Y entonces, y dice, wow, qué persona tan introvertida. Y no es que sean personas introvertidas, sino que fueron tan heridas en su hogar que dice, he decidido no abrir mi corazón porque ya no quiero que me hieran más. Este era mi caso, este era tu caso. Pero el Señor sanó estas heridas y ahora podemos ser un puente de bendición y ya vamos a orar. Sí, quiero terminar con esta escritura de Mateo 6, Adelante, 9, Juanita, por favor. donde dice, Es vosotros pues oraremos así, ¿no? Porque aún los discípulos le estaban diciendo, enséñanos a orar. Yo creo que los discípulos estaban impactados con Jesús por la relación que él tenía, porque él decía, ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre tengo que estar. Amén. ¿No? Entonces, cuando los discípulos realmente le dicen, enséñanos a orar, Jesús le dice, van a orar de esta manera, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él les mostró un papá, le mostró tener una relación, le mostró que si ellos oraban de esta manera y tenían una relación, iban a tener una identidad, porque el Padre es el que da la identidad. Y es tan maravillosa, ¿no?, la paternidad de Dios, que cuando Él resucitó, ¿no?, le dijo a María, ¿no?, Magdalena. Esa es otra escritura favorita, sí. Ve, pues, y diles a mis hermanos, dijo, sí, ¿no? Y Él es nuestro hermano mayor. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. sí. Y eso es, Dios es tu Dios, pero Dios es tu papá. Dios es tu papá. Dios te cubre. Dios es tu defensor. Dios es tu defensa. Y Dios te levanta. Como dice la Escritura, Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Así que qué precioso poder saber, entender, ¿no?, que podemos conocer a Dios como papá. Así que es muy hermoso, y yo creo que realmente, ¿no?, el tiempo ya se nos pasó, pero ¿qué dicen ustedes? Voy a decirle acá al pastor Hugo que si puede estar la próxima semana, y de pasado oramos por todos los papás porque ya se viene el Día del Padre. Así que yo creo que va a ser un tiempo poderoso, porque la verdad este tema es tan amplio que no podemos nosotros decir aquí terminó y ya, no, es muy amplio. Pero hoy día quiero que puedas, por favor, orar. Yo sé que hay muchas heridas, hay división en los hogares, hay pleito, hay soledad, hay abandono y hay temor. Por eso no podemos decirle, Abba Padre. A mí me costó mucho acercarme, ¿no? A Jesús era pues mi Dios, mi Rey, mi Señor, el Espíritu Santo. Cuando me decía el Padre, era como que yo decía, ay no, está ese viejito con su barba blanca y con un palo y pues me va a dar ahí fuerte. Y ese no es el papá. Cuando conocí a Dios Padre, Él no te juzga, no te señala, no te condena, te escucha como un papá. Es más, aún te dice, hijo, te perdono. Nunca te juzga. Y esa es la relación que queremos que tú puedas tener con el Padre, con Dios Todopoderoso. Que si a ti te abandonaron, Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Él siempre estará contigo. Él va a sostener tu hogar, tu casa, tu familia, tus hijos, ¿no? Entonces te voy a pedir que por favor puedas bendecirnos, puedas orar por todos esos corazones heridos, ¿no? Y tal vez a veces uno dice, mi papá ha sido excelente, pero al final no tuvimos esa relación como nosotros hubiéramos querido. Entonces yo sé que es una mañana de libertad, de liberación, cuando conocemos a nuestro Dios como papá. Amén. Vamos a hacer una oración.
quizás la primera parte, pero sé por el Espíritu Santo, veo damas jóvenes ahorita mismo que fueron abandonadas, rechazadas, maltratadas. Veo inclusive mujeres que fueron violadas por su propio padre. Y yo te digo en el nombre de Jesús, el Señor te va a sanar. Pero una cosa fuerte que viene a mi corazón, Juanita, es necesitas perdonar. Amén. Y como dije hace unos momentos, el perdón no es un sentimiento, no es una emoción, si no nadie perdonaría. Cuando el Señor habló de 70 veces 7, estaba hablando que nuestra vida, o sea, el perdón debe ser un estilo de vida. Amén. Y si tú perdonas, así no sientas nada, y perdonas, necesitas perdonar específicamente. Y mujer, a ti que el esposo, el marido, el conviviente te dejó habiéndote prometido una serie de cosas, wow, perdona a ese hombre que quizás no conocía al Señor, y si lo conocía simplemente había mucha inmadurez o carnalidad, porque cuando tú perdonas en el buen sentido de la palabra, le estás dando una oportunidad a Dios y al Espíritu Santo que Él sane tu corazón. Así que hablando, ya Dios te está sanando. Y oro, Padre, en el nombre de Jesús, sana a estas mujeres preciosas que por años han sido padre y madre, Señor. Ayúdales, Espíritu de Dios, a perdonar a sus maridos, a sus convivientes. Ayúdales a perdonar no todas estas palabras de muerte, de crítica, de juicio, de maldición, de rechazo, en el nombre de Jesús. Dios, el Espíritu de Dios que resucitó al Señor Jesús de los muertos, está sanando tu corazón. Y jóvenes, jovencitas y jovencitos que sus papás los dejó, ahora perdónenlo en el nombre de Jesús. Y si tú lo perdonas, solamente con el perdón de Dios vas a empezar a honrarlo, porque un día también vas a ser padre, madre. Y la Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Precioso Espíritu Santo, Señor Espíritu Santo, Dios poderoso Espíritu Santo, tú estás allí sanando el corazón de estas jovencitas, de estos jovencitos. Veo a jovencitas diciendo y llorando: ¿por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? Dios es Padre y el Espíritu Santo está trayendo a tu vida la revelación de quién es el Padre. Está restaurando en tu vida, jovencita, jovencito, mujer, hombre, la restauración, no la imagen de Dios como Padre. Y ahora puedes tener una identidad correcta, una identidad clara, ¿no? De quién es el Padre. Dios está sanando tu identidad. Dios está poniendo su seguridad. Dios está trayendo bálsamo de amor. Dios está sanando heridas en este momento. Dios está sanando dolores. Dios está sacando el quebranto, arrancando el rechazo de tu vida en el nombre de Cristo Jesús.
solamente Dios te pide que perdones, y de repente tu papá también tuvo una mala imagen de su papá, por eso que hace o tiene esas actitudes. Dios está sanando todo tu corazón en este momento y está trayendo la revelación de la paternidad de Dios. Ahora, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para la gloria del Señor Jesús. Aquí está el Espíritu Santo. Para la gloria del Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias realmente por esta poderosa oración. Yo sé que cada mujer allí en su casa o en el lugar donde se encuentre ha recibido esta ministración, porque es muy importante la relación que tienes que tener con nuestro papá. Así que si esta enseñanza te impactó, allí queda, ¿no? Puedes seguir escuchándola. Yo sé que a veces uno necesita escuchar una y otra vez para que esa palabra sea un rema en nuestro corazón y podamos ser sanos totalmente y sanas totalmente y comenzar a tener una relación con Dios de papá, hija, papá, ¿no? Pero también con nuestro Padre, como acaba de hablar acá Hugo, con nuestro Padre terrenal, porque cuando uno perdona, uno puede acercarse y la relación comienza a ser sanada y uno comienza a cambiar, que ese es el propósito realmente de por qué estamos hablando acerca de la paternidad. Así que muchas gracias. Y si me permites medio minuto, Sí. regalarías por el Día del Padre. Por el Día del Padre adelantado. Si tú no conoces a Dios como Padre, el puente, el camino es Jesucristo. Tú puedes recibir a Cristo Jesús. Amén. Es el regalo más grande que Dios te quiere dar. Y decir detrás mío, si tú no conoces al Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por morir por mí. Perdona mis pecados, sana mis heridas, sana mis dolores. Yo te recibo y yo te acepto como mi Salvador, como mi Señor y como mi Padre. Gracias porque ahora tengo al Padre en mi vida, Padre de misericordias. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, así que quiero darle la gracia a todas las que se han conectado y un abrazo, un beso por casa. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides, escríbenos sin ningún temor, que para eso estamos, para poder ayudarte y apoyarte. Así que cariños a todos los sobrinos, un abrazo y un besito. Dios te guarde. Bendiciones.